Stand clear of the closing doors, please. Compren el primer inmueble para el que les alcance, no para el que sea de sus sueños. Va a tener muchos defectos, que le va a sonar la tubería, van a tener que cambiarle cables de luz, pero van a comprar un inmueble a un precio por debajo del mercado, que gracias al trabajo intensivo que ustedes van a aplicar sobre ese inmueble, pues van a poder elevar el valor de ese espacio. Que no caigan en la trampa de un crédito es gratis, ¿verdad? Porque es dinero prestado, se paga con intereses, y si no lees la letra chiquita, te puede salir más caro que comprar una casa en Marte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que ustedes estén. Qué gusto tenerlos de vuelta en el estudio. Mi querido analista, ¿cómo estás? Buenas noches de este lado. Querida Sombra, la verdad es que muy bien, animado de este programa, la verdad es que suena interesante. Tú ya nos vas a decir de qué va a tratar. Yo estoy, la verdad, fascinado con lo que vamos a manejar el día de hoy. Bueno, pues entonces, para comenzar, en efecto, es un programa que trae un temazo a la mesa y es un temazo que salió del seno de la audiencia, porque en realidad les hemos estado preguntando a todos cuáles son los temas que les interesan, de qué les gustaría que platicáramos en los siguientes episodios, porque la intención de este programa, el propósito de este programa, es que ustedes tengan mejores herramientas, más conocimiento práctico que les permita tomar mejores decisiones. Y para este programa nos hicieron las siguientes preguntas. Redoble de tambores. Primera pregunta: ¿cómo afecta la brecha entre los salarios promedios de los jóvenes y los precios de la vivienda en México para su capacidad de adquisición de una vivienda propia? Y eso vamos a responderlo en los siguientes segmentos. Segunda pregunta: ¿qué políticas o programas gubernamentales existen actualmente para apoyar a los jóvenes en sus procesos de adquisición de vivienda y qué tan efectivos han sido en la práctica? Tercera pregunta: ¿de qué manera el aumento en los costos de la renta impacta en la calidad de vida de las personas? ¿Qué alternativas de vivienda existen hoy para los jóvenes y qué tan viables son? Y finalmente, ¿cómo influye la falta de acceso a vivienda digna y asequible en la formación de familias o los procesos de migración entre ciudades o países? ¿Qué te parece? Estas fueron las preguntas que nos hizo la audiencia y bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar para contestar estas preguntas. Así que hablaremos, como se podrán dar cuenta, del mercado de la vivienda en México, cómo vamos a hacer para adquirir la propiedad posiblemente de tus sueños antes de los 30 o a los 30. De manera que esperamos que en este podcast encuentres una guía para sobrevivir al laberinto inmobiliario. Muy bien, mi querido analista. Y en nuestra primera parte, ¿qué tenemos? ¿Qué tan fácil o difícil es para los jóvenes comprar una casa? La verdad que las preguntas de hoy, querida Sombra, están buenísimas. Hoy trataré de traducir los términos inmobiliarios al lenguaje humano, así que si te preguntas si necesitas ser millonario para comprar casa, la respuesta rápidamente te diré que no, pero tampoco es que vas a vivir en la negación esperando que el universo te mande las escrituras, ¿verdad? Entonces, vámonos con la primera pregunta que bien dijiste, la brecha, y de ahí lo que tenemos es que, según datos recientes, el precio promedio de una vivienda a nivel nacional fue de 1.736.349 pesos en 2024 y el precio mediano fue de 1.070.000 pesos. Así que, si revisamos el índice de SHF de precios de la vivienda, podemos observar que el precio de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 9.4% en el segundo trimestre de 2024. Así que, ¿qué nos puedes decir de esto, Sombra? Bueno, pues a ver, primero aclaremos qué significa SHF, para que no se nos asusten porque de repente tenemos algunos términos técnicos acá, pero no significa otra cosa que Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, la Sociedad Hipotecaria Federal, pues es, como su nombre lo indica, la sociedad pública que se encarga de trabajar todos los procesos hipotecarios en el país. De manera que ciertamente observamos un incremento en el costo de la vivienda del 9.4%, que no es una cosa menor, y
lo comparamos también con el nivel de ingreso promedio de los jóvenes que oscila entre los 10,000 y los 20,000 pesos mensuales, ¿no? Pero no estamos hablando del grueso, ¿eh? Porque recuerden también que tenemos pues salarios mínimos, así que hay una gran parte de la juventud de este país que gana menos de 10,000 pesos y, por supuesto, menos de 20, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? Porque con un ingreso de esta naturaleza, pues cualquier persona diría, es que es imposible ahorrar para tener un enganche y cubrir las mensualidades de un crédito hipotecario. Además, las instituciones financieras suelen ser muy exigentes con los requisitos para los créditos. Siempre te van a pedir que tengas un historial crediticio impecable. ¿Y eso qué significa? Que si cuando tenías 18 años y no leíste las letras chiquitas de tu contrato de plan de telefonía celular y dejaste de pagarlo, y entonces te mandaron a buró y te llamaron 25,300 veces y a todos tus contactos para que pagaras esa deuda y no la pagaste, y entonces alguien te dijo, es que las deudas vencen después de 5 años. Bueno, pues entonces tu registro se queda manchado en el buró de crédito. Y eso va a significar que cuando vayas a querer pedir un crédito hipotecario, un crédito bancario, un crédito de tarjeta de crédito, pues va a ser muy difícil que te lo puedan dar en las condiciones preferentes que podrían dártelo si pagas tu teléfono a tiempo. Observa cómo entonces las decisiones que tomas desde tu primera tarjeta de crédito, tu primer plan de telefonía celular, le van a impactar a la percepción que va a tener el sector financiero respecto de tu persona. ¿Qué más? Pues te van a pedir que tengas estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque es importante que los bancos sepan que eres una persona estable, confiable, que puedes generar ingresos de manera consistente de un mes a otro, porque la hipoteca no se paga un mes y el otro no. No es como el plan de teléfono. O sea, lo pagas en este mes, son 10 pesos, y al mes siguiente, pues son los mismos 10, o son 10.50, o son 11, dependiendo del tipo de producto crediticio hipotecario que hayas contratado. Y finalmente, pues las instituciones financieras te van a pedir un buen enganche. Y poco se habla del enganche. O sea, en México no solemos traer en la cabeza, en la gran mayoría de los casos, ¿qué es esto del enganche? Y pensamos que solo necesitamos tener un 10% ahorrado del valor de la propiedad. Bueno, a ver, sí, pero ese 10% ahorrado del valor de la propiedad es únicamente sobre el precio de venta y no incluye todos los gastos notariales que vas a tener o los impuestos que vas a tener que pagar dependiendo del tipo de vivienda a la que quieras acceder. Entonces, tienes que pensar que lo ideal es que alcances un enganche del 30%. O sea, que te proyectes si tu propiedad o la que tú vas a comprar cuesta 1,000,000 de pesos, pues piensa que necesitas alcanzar 300,000 pesos. No porque le vayas a dar esos 300,000 pesos al productor de la vivienda, sino porque es la cantidad de dinero que vas a necesitar para poder dar un enganche del 10%, pagar los gastos notariales y algún impuesto que tengas allí o algún imprevisto que tengas que pagar a la hora de todo el proceso de adquisición de vivienda. ¿Voy bien en la lista o me regreso? De hecho, vas perfecto. Digo, en resumen, diríamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener un buen manejo de nuestro dinero. Es fundamental tener un presupuesto claro y realista, identificar gastos necesarios o innecesarios, empezar a ahorrar. Y claro, no basta con ahorrar lo que sobre, porque nunca sobra, ¿verdad? Entonces, por lo que también es importante explorar opciones de financiamiento, comparar las tasas de interés de diferentes bancos, buscar programas gubernamentales. Yo me imagino que no quieres estar a los 45 con roomies y una cama inflable, ¿o sí? Es correcto. Y justo te queríamos preguntar, tú que todo lo sabes, que estás tan metido en este mercado, ¿qué opciones de programas gubernamentales existen hoy para apoyar a los jóvenes? Pues mira, existen varios programas, Sombra, como los del Infonavit y el Fobiste, que ofrecen créditos hipotecarios con condiciones preferenciales. Sin embargo, pues estos programas a menudo tienen algunas limitaciones, no siempre son accesibles para todos. Hay que pensar que a veces es más fácil conseguir boletos para Taylor Swift que conseguir entrar a un programa de estos, ¿verdad? Entonces, hay ciertos requisitos en los que debemos participar. Hay algunos que son solamente si estás trabajando, también otros si no eres un trabajador como tal, un freelance. Entonces, pues ahí tenemos ese tipo de créditos. ¿Tú qué nos puedes hablar? Me parece que investigaste sobre el Infonavit.
¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, yo investigué, sí, efectivamente, sobre el Infonavit, pero yo les voy a decir aquí una mala recomendación. Si no la quieren tomar, por favor, no me hagan caso, pero si les sirve, si esto les resuena, me lo van a agradecer en unos años. Uno de los créditos más caros para sacar vivienda, por ejemplo, es el Infonavit y el Foviste. ¿Por qué caros? Porque los plazos son larguísimos. Y aquí uno regresa al origen de la palabra hipoteca en inglés, mortgage, contrato de muerte. ¿Por qué? Porque usted va a pagar una deuda durante toda su vida hasta que se muera. A eso está proyectada el pago de la vivienda. Entonces, muchas veces programas como los del Infonavit son la única opción que muchas personas tienen para adquirir una vivienda. Pero si ustedes hacen una correcta planeación, trabajan de manera inteligente, hacen ahorros inteligentes, no van a requerir usar el fondo de vivienda que van a tener en el Infonavit. Y entonces es mucho mejor que no usen ese fondo, que lo manden a sus 65 años o más y lo puedan liquidar cuando tengan esa edad para que el fondo de vivienda se los entreguen íntegro y ustedes puedan disponer de ese dinero que es suyo, en lugar de que les cobren por prestarles su propio dinero, porque eso es lo que pasa. Ustedes ahorran en el fondo de vivienda, vamos a suponer 100,000 pesos, y entonces el Infonavit te dice, bueno, yo te voy a prestar otros 300,000, más tus 100,000, tienes 400, y sobre los 400 te voy a cobrar un interés. Sí, pero no son 400 del Infonavit, son solo 300, y los otros 100 eran los que tú ahorraste. Entonces, en realidad te están cobrando por prestarte tu propio dinero. Así que la recomendación es que no recurran a él. Sin embargo, si no tuvieran otra opción, hagan una compra inteligente, identifiquen inmuebles. Ahorita vamos a platicar un poco de algunos inmuebles que son útiles para estas compras. Identifiquen inmuebles que estén dentro de los rangos de precio que les permita comprar el Infonavit y háganse de un espacio. En algunos capítulos anteriores habíamos platicado, o yo les había dicho, que mi recomendación a la hora de comprar inmuebles es que compren el primer inmueble para el que les alcance, no para el que sea de sus sueños. O sea, esta es una recomendación para todos los que no pueden comprar el inmueble de sus sueños. Compren el inmueble para el que les alcance. Va a tener muchos defectos, muchos defectos. Le va a sonar la tubería, van a tener que cambiarle cables de luz, seguramente van a tener que arreglar algún desorden que haya en catastro, mucho trabajo, sí, pero van a comprar un inmueble a un precio por debajo del mercado, que gracias al trabajo intensivo que ustedes van a aplicar sobre ese inmueble, pues van a poder elevar el valor de ese espacio y posteriormente, si ustedes quieren conservarlo o quieren ponerlo de vuelta en el mercado, pues van a poder aprovechar el valor que ustedes ya le hayan inyectado ahí. En ese sentido, tenemos otro programa que quiero platicar, que es el programa de mejoramiento de vivienda, en este caso de la Ciudad de México. Suele haber un instituto de vivienda de cada estado de la República, así que si nos escuchas en cualquier estado de la República fuera de la Ciudad de México, acércate a el instituto, como sea que se llame en tu entidad, porque seguramente hay un programa de mejoramiento de vivienda también en tu estado. Estos programas suelen ofrecer créditos con tasa cero, lo cual es una maravilla. Y estos créditos son para que mejores tu vivienda o la amplíes. Ahorita, pues lo que tú vas a tener que tener primeramente es una vivienda que sea propia, ya sea liquidada o no, pero que quieras mejorar, ¿no? ¿Qué tan efectivos son estos programas? Bueno, pues en la práctica se ha ayudado a muchos jóvenes a adquirir una vivienda. Sin embargo, no se ha logrado resolver el problema de fondo. La demanda sigue siendo mucho mayor que la oferta. Y aquí, bueno, pues tenemos una ley de la economía donde nos dice que a mayor demanda, pues la oferta existente se vuelve más cara, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos también que revisar. Es necesario, sí, reconocer que el gobierno requiere implementar políticas más ambiciosas para aumentar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso al crédito para los jóvenes, pero pues también tenemos que observar que hay una variable nueva, de la cual nos va a hablar el analista ahorita, que tiene que ver con el aumento de los costos de la renta. Te escuchamos, analista.
Ok, nada más, antes de eso, hay que tomar en cuenta, Sombra, decirle a nuestros oyentes que no caigan en la trampa de un crédito es gratis, ¿verdad? Porque es dinero prestado, se paga con intereses, y si no lees la letra chiquita, te puede salir más caro que comprar una casa en Marte. Entonces, bueno, hablemos ahora de otro factor importante, es el aumento constante en los costos de la renta. ¿Cómo va a afectar esto a los jóvenes? El aumento en los costos de renta va a tener un impacto directo en la calidad de vida de los jóvenes. Muchos se van a ver obligados a destinar una gran parte de sus ingresos al pago de la renta, lo que va a limitar su capacidad para ahorrar, invertir en su educación o disfrutar su tiempo libre. ¿A poco no? A veces pareciera que en lugar de rentar un departamento estás pagando la hipoteca de tu casero. ¿O poco no, Sombra? Bueno, a ver, sí, el aumento de los costos de la renta puede generar un alto nivel de estrés financiero, un alto nivel de estrés emocional y hace que muchas personas se sientan atrapadas en un ciclo de precariedad, de ausencia de capacidades para acceder a mejores oportunidades laborales o desarrollo personal. Particularmente en la Ciudad de México, el aumento de viviendas destinadas a la renta de estancia corta ha iniciado un movimiento, una demanda por vivienda social y por control de precios de la misma. Y yo me pregunto, ¿qué opciones tienen los jóvenes ante esta situación? Bueno, pues ante esta situación, una alternativa es buscar compañeros de piso para poder compartir los gastos de la renta. También es importante que puedan explorar opciones de vivienda más alejadas del centro de la ciudad, donde los precios suelen estar más bajos. Pero, digo, no es que te diga que puedes dejar de rentar porque necesitas vivir cerca del trabajo, ¿no? Más bien, no te estoy diciendo que te vayas a la selva. Lo que quiero decir es que buscas opciones, existe el co-living, del cual vamos a hablar en este siguiente segmento, compartir renta o mudarte a una zona en crecimiento. Así que, ¿qué nos puedes decir de esta nueva forma de vivienda que es el co-living o las cooperativas, mi querida Sombra? El co-living es una opción que está, que está ganando popularidad entre los jóvenes. Y a ver, esto es un concepto muy lindo, muy marketeado ahora, pero no es más que viviendas compartidas que ofrecen espacios privados y áreas comunes, ¿no? Cocina, sala, espacios de estar. Fíjate que este es un concepto que tiene ya algunos años en países como Argentina, donde personas adultas de más de 50 años, debido a la precaria condición económica que se vive o que se vivió en ese país durante los últimos gobiernos, pues los precios de la vivienda eran imposibles de sobrellevar y personas que tú pensarías que ya están en la edad para tener una capacidad de adquisición de vivienda, tuvieron que recurrir a estos formatos de vivienda, donde se hacían de casonas viejas, pues una serie de recámaras que compartían una gran cocina con 2 refrigeradores, con una sala gigantesca, con 2 salas de televisión, pero pues en una casa vivían 15 personas, ¿no? Es como somos roomies, pero en lugar de rentar, realmente estamos comprando, ¿no? No, rentan, o sea, rentan la recámara que usan. O sea, imagínate que el costo de vivienda no les permite comprar ni siquiera un loft. Entonces, estamos hablando de personas cuya actividad laboral es, no sé, el sector servicios y únicamente, a lo mejor son afanadoras, afanadores, ¿no? Y llevan años haciendo esto. Entonces, no tienen ni la cultura, ni los mecanismos, ni el flujo para poder decir, voy a rentar, ya no digamos comprar, rentar un departamento para mí solo o para dos. Entonces lo que tienen que hacer es que recurren a rentar habitaciones con servicios compartidos, baños, cocinas, salas de estar y viven en esos espacios. El único espacio privado que tienen en realidad es su habitación y la tienen en tanto paguen la renta mensual, ¿no? Esto es lo que ahora muy elegantemente decimos co-living. Ok, el co-living. Y estos vienen siendo diferentes totalmente a las cooperativas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, aquí las cooperativas de vivienda son otra alternativa, pero creo que a lo mejor en México lo conocemos más como copropiedad, ¿no? Copropiedad. Y la copropiedad, pues tú sabes que tiene
múltiples expresiones, desde una compartición de la propiedad de un, no sé, por decir alguna propiedad vacacional, que parece un tiempo compartido, pero que en realidad es tu propiedad, pero la usas en determinados periodos o por determinados periodos en el año. Y también puede ser que tengas una copropiedad de una casa y en realidad pues tú solamente usas la mitad de la casa, ¿no? O usas una casita secundaria dentro de la casa principal, que tienes tu propia sala, comedor, baño, tal, pero eres propietario de una parte del terreno, ¿no? Hay otra cosa, por ejemplo, que es muy interesante, es el caso de lo que ocurre en Reino Unido. No sé si han escuchado el término de la crisis de Cladding Crisis, que es la crisis de las fachadas en Londres. Pues resulta que como se van modificando los ordenamientos legales o administrativos para la construcción de vivienda, hace 40 años construir vivienda con determinados materiales era perfectamente seguro, normal y permisible. Pero esos mismos materiales hace 10 años dejaron de ser seguros porque descubrieron que eran pues altamente flamables, ¿no? Y eso pasó en Londres. Resulta que un incendio en uno de los edificios del centro de Londres empezó a comerse la fachada del edificio y empezó a brincar de afuera hacia adentro. Hagan de cuenta que el incendio empezó en la planta baja, en el departamento 1 del edificio, salió el fuego por las ventanas y empezó a subir el fuego a los departamentos, valga la redundancia, superiores, y se extendió gracias al tipo de forro exterior con que se había construido ese edificio. Después de hacer todo el análisis y toda la evaluación de riesgo de que se había quemado ese edificio, pues identificaron que había una cantidad enorme de edificios en Londres construidos y recubiertos con el mismo tipo de fachada. Entonces, de la noche a la mañana, la propiedad que había sido segura siempre, imagínense que les dicen, oiga, señor, usted ya no puede vivir en donde vive porque a partir de que hicimos esta evaluación, su propiedad es de alto riesgo y entonces los seguros ya no lo van a cubrir. Y entonces, pues, tiene que cambiar toda la recobertura de la cobertura del edificio, la cobertura de su departamento, y le toca poquinar, pues, más o menos una cuarta parte de lo que cuesta el inmueble para que pueda volver a ser seguro el inmueble. Y no lo tiene que hacer solo usted en su departamento, lo tiene que hacer todos los propietarios de los departamentos en el edificio. ¿Y qué crees? Pues analista, en muchos casos en Londres, particularmente pues con los temas de crisis inmobiliaria que también ha habido allá, el propietario del terreno donde se construye el edificio conserva la propiedad y el propietario del departamento es propietario del espacio aéreo, no del espacio terrestre. Ergo, si se quema el departamento, si se cae, ¿dónde está la propiedad? Claro, eres espacio, ¿No? eres dueño del aire, de la nada, ¿no? Eres dueño, es correcto, eres dueño del aire. O sea, eso es algo que es como muy claro allá, ¿no? Que en México pues toda la parte legal del sector inmobiliario es bastante diferente, pero bueno, pues sí, es así. Entonces, regresando al tema de las cooperativas de vivienda, las cooperativas de vivienda suelen ayudar a la asequibilidad de las viviendas tradicionales, no tienen fines de lucro y fomentan la participación ciudadana y la creación de comunidades pues más solidarias. De manera que ambas opciones, tanto las cooperativas de vivienda como los co-living, son opciones viables para los jóvenes. Es importante, sin embargo, investigar bien antes de tomar una decisión. Verificar la reputación de la empresa de co-living, porque esto generalmente es administrado por una empresa de co-living, la solidez de la cooperativa de vivienda, y si ya estás listo para hacer una compra de un inmueble, pues verificar qué normativas son las que están vigentes en el inmueble que estás adquiriendo. Básicamente, lo que hay que entender es que no siempre necesitas comprar solo, ¿no? Sino que a veces sumar esfuerzos te va a llevar más rápido a la meta que quieres. En este caso, la de tener tu propia casa, ¿verdad? Así es, justo así es, analista. Y ahora que estamos entrando casi a la parte final del programa, analista,
la pregunta que nos hacían es cómo el tema de la vivienda le pega a la capacidad de generación o consolidación de la familia y al mismo tiempo cómo impacta esto en los procesos migratorios al interior de la ciudad o al interior del país. ¿Tú qué encontraste al respecto? Pues mira, el por qué, digo, a ver, si no tienes un espacio propio, es más difícil tomar decisiones como casarte, tener hijos o incluso simplemente independizarte en serio, ¿verdad? La falta de acceso a esta vivienda digna y asequible, pues va a tener un impacto significativo en las decisiones. Es por eso que algunos jóvenes van a optar por migrar a otras ciudades o países buscando mejores oportunidades laborales de vivienda. Y esta migración, al final, lo que va a hacer es que puede ser una opción válida, pero va a implicar el desarraigo y la separación de la familia y los amigos. Así que eso es lo que provoca justamente esta situación. ¿Tú qué opinas, querida Sombra? Mira, me parece que la correlación entre la accesibilidad de la vivienda y los procesos migratorios y las creaciones de familia es un fenómeno que ha existido siempre, ¿no? Los procesos migratorios en una parte importante están detonados en la historia por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Y las mejores condiciones de vida implican hacernos de mejores espacios laborales, porque nos va a reflejar en un mayor ingreso o en mejores condiciones contextuales de vida, ¿no? Tenemos migraciones que se dan porque los recursos naturales ya no son suficientes para sustentar la vida en donde nos encontramos y entonces la población busca un nuevo territorio al cual llegar y asentarse. Y ese medio ambiente también incluye la vivienda. Hay veces que el hacinamiento es tal que los seres humanos no tenemos de otra más que salir a buscar, porque cualquier cosa es mejor que el espacio en donde nos encontramos en este momento, ¿no? Esto es algo que es real y que pues es una evaluación una decisión que se hace a partir de una evaluación, pues para decidir si cambiamos de lugar o nos quedamos ahí. Muchas veces las grandes ciudades han sido producto de procesos migracionales precisamente derivados de la baja calidad de vivienda en los lugares de origen. Ahí tenemos el caso del estado de Morelos, por ejemplo, cuya población, por lo menos en un 40% de origen, viene del estado de Guerrero buscando mejores condiciones de vida, mejores condiciones de accesibilidad de vivienda, aún en formato de renta. O sea, si hacemos memoria un poco, quienes nos escuchen seguramente son muy jóvenes y no recordarán esto, pero por allá de 1940 a 1960, la calidad de vivienda en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en el Estado de México, pues eran muy superiores a las que o las que existían, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, ¿no? Por las condiciones propias de la economía local. Entonces, las familias migraban hacia Cuernavaca porque había mayor posibilidad de desarrollo, pero también porque era más sencillo poder acceder a una casa de 2 pisos, de 200 metros cuadrados, con 4 recámaras y 2 baños, de estas casonas gigantescas de los 50, en formato de renta donde acomodar a los 10 hijos, ¿no? Entonces, claramente es un factor de decisión. Hoy, curiosamente, ocurre un fenómeno inverso. Hay muchos jóvenes que buscan salir de la Ciudad de México en la esperanza, en la ilusión, en la idealización de que fuera de la ciudad van a tener mayores oportunidades de encontrar vivienda. Y aquí me gustaría hacer una pausa, ¿no? Porque ciertamente en el interior del país la oferta inmobiliaria es enorme. Es más, dentro de la propia Ciudad de México la oferta inmobiliaria es enorme, aunque al principio del programa dijimos que la oferta inmobiliaria es menor que la demanda, y eso también es cierto, lo que no implica que la oferta sea poca. Sin embargo, la condición de la oferta es en lo que nos debemos de fijar, porque muchas veces solamente observamos que una casa es más barata no sé, en alguna playa de Oaxaca, en Cipolite, pero no observamos que también la capacidad de captación de ingreso en Cipolite es mucho menor.
Y entonces pensamos muchas veces que, pues es que yo gano aquí en Ciudad de México 15 pesos y entonces con esos mismos 15 pesos en Zipolite me alcanza para una casa más grande. Sí, pero resulta que si te vas a Zipolite vas a dejar de ganar esos 15 pesos y cuando llegues al mercado local, a la economía local, pues te vas a encontrar con una barrera invisible que te va a ir bajando tu nivel de ingreso porque hay unos gastos nuevos y a lo mejor el costo de la vivienda puede ser mucho más bajo en Zipolite o en Mazunte, o en Marabatío o en Sinsunzano, en donde ustedes me digan, pero tu capacidad de captación también se va a reducir o tu coste de vida se va a incrementar debido a otros gastos, como cuál, como los gastos médicos, como los costos de transporte, como el gasto de electricidad. O sea, una cosa que pasa muy frecuentemente es que, no sé si te acuerdas, mi querido analista, que hace unos años hubo un boom, todavía estamos en la colita del boom de propiedades en la península, particularmente en el estado de Quintana Roo, amigos de Quintana Roo, muchísimos, ¿no? Y de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Entonces era todo el mundo quería ir a vivirse a Paseo Montejo y a esos alrededores, pero después de 2 años de vivir ahí ya no quería pagar el recibo de luz, ¿no? Porque lo que se ahorraron en el costo de la casa, pues ahora lo tenían que pagar en aires acondicionados, por ejemplo. Es que es lo de siempre, ¿no? Que tú dije, que uno siempre dice, ay, es que estaría genial recibir la lana que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero viviendo en la playa, viviendo en Mérida, viviendo en un lugar así. O sea, no, eso nos lleva al tema de que la vivienda en sí es un derecho fundamental, es necesario que los jóvenes tengan acceso a opciones dignas y asequibles para construir su futuro, pero también hay que tener en cuenta que si no aprendes a manejar tu dinero en tu país de origen, en este caso en México, pues tampoco lo vas a hacer en otro lado. Así que hay que tener en cuenta que debes sí o sí saber administrarte, saber manejar tu propio dinero para lógicamente poder aprovechar estas oportunidades. También recordemos que ahora el mercado laboral ofrece alternativas en las que te permite ser este nómada digital donde puedes vivir en la ciudad que quieras con un ingreso no necesariamente de esa ciudad, ingreso de otros lados, que al final generan otro tipo de problemas, pero también otro tipo de oportunidades. Así es. Y ya por ir cerrando, tenemos acá algunos puntos clave sobre la situación de la vivienda en México, que están basados en varias fuentes que hemos ido investigando y que les queremos dejar en la inteligencia de que puedan hacer uso de esta información. El primer punto clave es la disminución en la producción de vivienda. De enero a mayo del 2024, la producción de vivienda nueva en México, nueva, cayó un 26.8% en comparación con el mismo periodo de 2019. ¿Esto qué significa? Que si cayó más del 25%, eso significa que las propiedades nuevas existentes o en construcción van a tender a aumentar en precio, que es lo que estamos viendo en la Ciudad de México. Entonces, tal vez tu primera opción no debería ser comprar una vivienda nueva, porque además también observamos signos de recuperación, pero lentos, o sea, signos del 1%, por ejemplo, de recuperación comparado con el año pasado, pero aún tenemos tiempo por delante para estabilizar el mercado inmobiliario. ¿Cuál sería el siguiente punto clave, analista? El segundo punto serían las estrategias para reactivar la construcción, y ahí tenemos que empresas como Vinte, Ruba, Sadasi, Cado e incluso Ara están preparando estrategias para involucrarse en los planes de este gobierno y reactivar la construcción de viviendas, especialmente para trabajadores de menores ingresos. Hay que recordar que el gobierno está trabajando en reformas a la ley del Infonavit, a este tipo de leyes, a la ley de vivienda, para que justamente incentivar la creación de vivienda. La meta que tienen es crear 1 millón de viviendas nuevas en este sexenio, así que pues vamos a ver, ojalá y lo logren, ¿verdad? Así es, tenemos retos financieros importantes en el país. El Infonavit y el Fobiste, así como la banca, han sido importantes para el financiamiento y se propone que tanto el Infonavit como el Fobiste vuelvan a ser constructores para complementar la oferta. Esperamos entonces que tengan nuevos esquemas a los cuales los jóvenes puedan acceder en condiciones pues, de mayor justicia, de mayor conveniencia y con una oferta de vivienda más interesante que la que hemos tenido, porque recordemos también que hace unos sexenios se construyeron
muchas miles de viviendas de papel que hoy están en abandono y que se han dejado de pagar esos créditos de Infonavit y Fobiste porque acabaron siendo vivienda inútil, ¿no? Entonces, aguas con comprar vivienda inútil. A veces comprar una casa lejos te sale más caro que comprar un huevito cerca de donde tú necesitas estar. ¿Qué tenemos que decir sobre la sobreregulación, analista? Pues bueno, la sobreregulación administrativa y los procesos burocráticos lentos van a incrementar los costos y van a retrasar los permisos hasta 2 o 3 años en promedio. Ahí Enrique Weiner, director general de Grupo Sadasi, señala que esta sobreregulación impacta directamente en el costo financiero de los créditos puentes para la construcción hasta un 15%. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque pues, puede pegarle a la meta del 1,000,000 de viviendas nuevas, ¿verdad? Así es, y eso es algo que ustedes como compradores tienen que traer en el radar. Entre más sobreregulación administrativa exista, el precio de la vivienda tiende a incrementarse. Y en este sentido, en México aumentó, les decíamos, un 9% de manera general y en el periodo de enero-diciembre 2024 aumentó en todo el país un 6%. La Ciudad de México lo lideró con un 9%, 9.4%. En diciembre del año pasado, el precio promedio por metro cuadrado fue de 30,087 pesos. Eso es un precio promedio alto. No, hace 10 años, bueno, tal vez menos, como tal vez 8, 7 años, el precio promedio era de 18,000 pesos. Entonces, donde sea que ustedes vayan a comprar, hagan el cálculo de cuál es el precio por metro cuadrado de la propiedad que vayan a adquirir. Y si tienen alguna buena oferta por debajo de los 30,000 pesos por metro cuadrado, considere que puede ser su opción de compra. Aquí consideren que la Ciudad de México tiene el precio más elevado, que es de 55,521 pesos por metro cuadrado, mientras que Tamaulipas tiene los valores más accesibles con 16,774 pesos por metro cuadrado, querida Sombra. Pues bueno, creo que con esto hemos tenido mucha telita donde hemos ido cortando. Creo que cada uno de ustedes tiene ya herramientas muy claras para poder planificar su adquisición de primera vivienda. Y les voy a dejar acá un comentario que una amiga muy querida me hizo hace algunos años y me decía, la primera vivienda, el primer departamento, tu primera casa, siempre es la más difícil. Pero una vez que logras hacerte de esa primera vivienda, la siguiente va a ser más fácil y la siguiente va a ser más fácil. Entonces, mi consejo nuevamente, compra para lo que te alcance, que ya tendrás lo que necesitas para comprar lo que realmente quieres. Y recuerda que no necesitas esperar a que el universo conspire a tu favor, más bien necesitas planear, actuar y ser constante. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros, les mandamos un abrazo, esperamos que este podcast haya sido de su agrado, que este capítulo les haya aportado información valiosa, les mandamos nuestros mejores deseos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.